Esta semana veremos algunas enseñanzas de Jesús que tienen que ver con el gran conflicto. Veremos 5 puntos. Primero, lo que Jesús enseñó cuando dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Segundo, el tema del plantar y del cosechar en el marco del gran conflicto. Después, el consejo divino de construir sobre la roca. En cuarto lugar, la advertencia sobre el peligro de juzgar. Y finalmente, la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Empecemos leyendo lo que dice Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. La pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que ver esta promesa del reposo o descanso con el gran conflicto? Bueno, para entender el asunto es necesario saber en qué circunstancias Jesús pronunció esta promesa. Si leemos los versículos anteriores, veremos que Jesús está hablando de las ciudades impenitentes y del juicio que esas ciudades recibirán en el día final. Por ejemplo, el versículo 22 dice: por tanto, les digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Ahora, el tema del juicio sí está relacionado directamente con el gran conflicto, porque la guerra finalmente acabará. Satanás será desenmascarado, será juzgado y destruido. Apocalipsis 14:11 describe al enemigo y sus seguidores en este conflicto sin paz ni descanso. Dice: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Tú sabes que esta expresión, por los siglos de los siglos, se refiere a las consecuencias eternas de la destrucción del enemigo. Pero lo que impresiona es que los derrotados en el gran conflicto, o sea, los que se dejaron engañar por el enemigo y no decidieron seguir a Jesús, ellos no tendrán tampoco reposo ni de día ni de noche. Quiere decir, la vida del pecador ya en esta tierra es una vida sin paz, sin reposo. En contrapartida, la promesa de Jesús es que si vamos a Él, encontraremos descanso para el alma. El tema del reposo para los hijos de Dios es destacado en la Biblia en contraste con el tormento de los impíos, que son descritos por Isaías de la siguiente manera. Eso está en Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas, y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Por eso mi Dios ha dicho: no hay paz para los impíos. Sabes, querido, la promesa del reposo se concretiza en la observancia del sábado. Dios reposó el día séptimo. Ahora, no lo hizo porque estuviera cansado, sino porque deseaba enseñar al ser humano que es necesario buscar al Creador y recibir nuevas fuerzas. El reposo no viene del día, sino que viene de Dios, de Jesús. Parar de trabajar en cualquier día puede ofrecerte descanso para el cuerpo, pero solo Jesús puede ofrecerte descanso para el alma. Rechazar el sábado es rechazar el reposo divino, y el que lo hace de manera natural entra en el tormento de los desobedientes. Este es un asunto serio para ser meditado. Por otro lado, Jesús nos está diciendo que delante de los eventos finales que se aproximan, el cristiano, el verdadero cristiano, no puede vivir atormentado porque viene la persecución, porque viene el decreto dominical. El verdadero cristiano tiene que enfrentar, mirar al futuro con paz en su corazón, porque si fue a Jesucristo, encontró reposo para su alma. La vida cristiana no combina con miedo. La vida cristiana es paz, es reposo en Jesucristo. Ahora, que los acontecimientos finales serán dolorosos, que el pueblo de Dios sufrirá por causa de su fidelidad
a los eternos principios de la ley de Dios. Eso es claro. La profecía lo dice, pero no podemos atormentarnos por eso, porque en Cristo encontramos descanso. Vamos ahora a la segunda parte. El enemigo no desea que las personas entiendan la palabra de Dios. La verdad del sábado es una de las verdades más cristalinas de la Biblia y sin embargo millones de seres humanos se resisten a obedecer algo tan claro. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿existe en la Biblia un solo versículo que diga que porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasó a sustituir al sábado establecido por Dios? No, no lo hay. Los argumentos en favor del domingo no son bíblicos, son humanos. ¿Pero todas las personas no tienen la Biblia en las manos? Sí, claro que sí. Y por eso Jesús presentó la parábola del sembrador, donde muestra que hay diferentes tipos de personas en su actitud para con la palabra de Dios. Hay los que están dispuestos a obedecer la palabra. También hay los que aceptan la palabra, pero en cuya vida la palabra no crece ni produce frutos. Están también los que la aceptan, pero cuya vida está llena de otras preocupaciones y no le dan importancia. Y finalmente están los que endurecen su corazón al punto de no oír más el mensaje divino. La pregunta clave es, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿El del camino endurecido? ¿El de la roca? ¿El de los espinos o la tierra buena? La pregunta no es qué tipo de terreno es mi semejante, sino qué tipo de terreno soy yo. En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el diablo hará todo lo posible para que los seres humanos no le den importancia a la Biblia, o no la acepten como la palabra inspirada de Dios, o simplemente no la obedezcan. El Evangelio es sembrado en todo el mundo, en todos los tipos de terrenos, de corazones. Y el Espíritu Santo, maestro por excelencia, está siempre deseoso de enseñar, pero es el ser humano el que debe estar dispuesto a aprender. La palabra no tiene ningún valor si el ser humano no abre el corazón, no se arrodilla y clama a Dios diciendo, Señor, enséñame, quiero aprender. Y delante de las enseñanzas bíblicas, pues, muchas veces tienes que renunciar a tus conceptos, a tus preconceptos y ser humilde para seguir lo que la palabra de Dios te dice. Vamos ahora a la tercera parte. Leamos lo que dice Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Sabes, mi amigo querido, para mí este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Yo le llamo el día de la frustración. Porque esa gente que está descrita en este versículo, esa gente que se pierde, no se pierde porque haya hecho algo moralmente malo. Al contrario, ellos profetizaron, hicieron milagros y expulsaron demonios. Dime, ¿qué hay de malo en eso? Y sin embargo, estas personas se pierden. ¿Por qué? La respuesta del propio Señor Jesús es porque no hicieron la voluntad del Padre. Quiere decir que profetizar, hacer milagros y expulsar demonios no es hacer la voluntad del Padre. Claro que lo es. Él mismo ordenó a sus discípulos que vayan y expulsen demonios. Solo que esto no es el centro de la experiencia cristiana. Y aquí está lo que necesitamos entender. Cumplir, guardar, seguir, obedecer, todo eso es parte de la experiencia cristiana, pero no es el fundamento. Por eso, en el siguiente versículo, que es el versículo 24, Jesús dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica,
lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Pues las que había dicho en los versículos anteriores, que no basta cumplir, guardar, profetizar o hacer milagros, sino que lo primordial, lo básico, lo indispensable es edificar en la roca, y la roca es Jesús. Todo lo demás es resultado, consecuencia, pero no es el fundamento. El fundamento es Cristo. Él es la piedra angular. En Él es edificado el edificio de la vida cristiana. Pero en el gran conflicto, el enemigo hará que muchos cristianos edifiquen su experiencia en la arena de las consecuciones humanas, de las buenas obras, de la religiosidad, de los simples y engañosos detalles de comportamiento y no en Cristo. La frustración vendrá en el día final, cuando le presentemos a Jesús todas las cosas buenas que hicimos y Él nos diga: no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Por eso, querido, conocer a Jesús es todo. Sin Jesús no hay cristianismo. Saca a Jesús del fundamento de tu vida, de tu experiencia cristiana, y todo lo que tendrás es un mero moralismo. Pero hay otro lado de la misma cuestión. El verdadero amor a Jesús te lleva de manera natural a la obediencia. Nota bien, la obediencia como resultado de tu amor por Cristo y no como causa de tu salvación. En la cuarta parte de este estudio veremos un aspecto del gran conflicto al que muchos no le dan importancia. Leamos Mateo 7, 1 al 5. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A quiénes dirige Jesús estas palabras? No es a las personas que no conocen la iglesia, sino a los miembros más celosos, entre comillas, de la iglesia. ¿Cuál era el problema con ellos? Estaban más preocupados con las cosas que se veían que con las cosas que no se veían. En el Sermón del Monte, registrado en el capítulo 7 de San Mateo, Jesús revoluciona los conceptos tradicionales de la iglesia. A partir del capítulo 5 ya está el Sermón del Monte. ¿Sabes? En ese Sermón del Monte Jesús empieza hablando del amor infinito del Padre, que está preocupado con la necesidad de sus hijos. Habló de la importancia de la ley de Dios, pero advirtió contra el hecho de guardarla solo para impresionar a los otros. Dijo que hay que tener cuidado con lo que se hace, pero que es necesario tener más cuidado con lo que no se hace, pero se piensa. Este mensaje fue chocante, ¿sabes?, en aquellos días, porque los líderes de la iglesia de aquellos días vivían mirando la conducta de los otros, bajo el argumento de que estaban preocupados con la situación espiritual del pueblo de Dios. Pero Jesús les dice que no se preocupen con la vida de los otros, sino con su propia vida. Bueno, esto sucedió en los tiempos de Cristo. Pero yo pregunto, ¿podría suceder también en nuestros días? El otro día un hermano sincero me preguntó: ¿cuándo empezaría el reavivamiento en la iglesia? ¿Y qué estaba haciendo yo como ministro para que empezara el reavivamiento? Te voy a responder. El reavivamiento va a empezar en la iglesia cuando empiece en mi vida. El reavivamiento no empieza cuando yo vaya al púlpito y comience a darle palo a la iglesia. El reavivamiento va a empezar en la iglesia cuando los hermanos miren mi vida y se sientan inspirados.
Esto funciona como el brasero. ¿Qué cosa es reavivamiento? ¿Qué cosa es reavivar una llama? Pues ahí está el brasero con carbones apagados. Y de repente un carbón comienza a ser reavivado, comienza a arder. Ahora, ese carbón no necesita predicar reavivamiento, él simplemente arde. Y el carbón que está a su lado empieza a arder. Y después el carbón que está al otro lado se empieza a arder. Y después el otro, porque el reavivamiento del primer carbón contagia a todos los otros carbones. Y de repente ya tenemos el brasero vivo. El tremendo problema que tenemos en la iglesia es que a veces nosotros, cuando pensamos en reavivamiento, estamos más preocupados con la vida de los otros y no con nuestra propia vida. Cuando estés a solas, arrodillado, pídele a Dios que te abra los ojos para que veas las cosas que no andan bien en tu propia experiencia. Deja que tu vida sea una inspiración a la iglesia. La mayor reprensión para el pecador no es lo que tú dices, es como tú vives. Llegamos al fin de este estudio, hablando de la promesa maravillosa de que Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Leamos Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante que estas palabras de Jesús, registradas por Mateo, vienen después del encargo de la misión. Y el encargo de la misión viene como el remedio para un problema que los discípulos tenían. Mateo 28, 16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Sabes, querido, un cristiano que duda no puede ser feliz. El cristianismo es una experiencia de confianza, porque la base del cristianismo es la roca eterna. Pero los discípulos, a pesar de que habían pasado 3 años con Jesús, todavía no habían aprendido esto. Y es que el aprendizaje no es un evento, sino un proceso. Nadie aprende en un instante. La experiencia del aprendizaje lleva toda la vida. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Jesús. No solo para cumplir la misión, sino para vivir una vida cristiana victoriosa. Y la promesa es que Jesús estará con nosotros. En las buenas o en las malas. En las victorias o en las derrotas. Si en este momento, por ejemplo, te encuentras herido por el pecado, si sientes que has fallado y crees que estás perdido, recuerda que Jesús estará contigo hasta el fin del mundo. Él nunca te dejará. A veces, mientras el gran conflicto no llegue al fin, tú o yo, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, corremos el riesgo de soltar el brazo poderoso de Jesús y caer. Pero aún así, Él no nos abandona. En estos momentos, está delante de ti, allí, aunque tú no lo veas. Está Jesús allí con su mano extendida y diciéndote: hijo mío, lo que hiciste no trajo felicidad a mi corazón. Me dejó triste, porque te fuiste de mí y te heriste. Pero dame la oportunidad de levantarte. Confía en mí. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga.